Al entrar a los supermercados se puede ir por un costado y visualizar un cuadrado. En ese cuadrado uno puede poner una moneda, o en algunos no. Puede dejar las cosas seguras y cuando sale, el locker devuelve lo que es de uno. En esta mañana quiero hablar acerca de John Lockett, el origen de esa cultura de seguridad primaria en los supermercados y también en los vestuarios en lo que respecta al nivel deportivo. Tiene origen en John Locke, que fue un filósofo y pensador inglés. Tal hombre había nacido el 29 de agosto de 1632 en Winton, cerca de Bristol, y murió el 28 de octubre de 1704 en Oates, Essex. Al principio fue médico y luego ocupó diversas funciones estatales. Sus fundamentos están detallados en su mayor parte en The True Treatise on the Government, de los cuales el segundo hizo of Civil Government, que es el más importante, como también el de las cartas sobre la tolerancia. Resulta ser de que los jóvenes que estudian Derecho y también los posgrados en Ciencias Sociales aplican la gobernabilidad de hombres como John Locke en materia de gobernabilidad en los sistemas correspondientes. Estos hombres, ojalá cada país tenga un sumario loable de cada uno de los que han podido hablar, ejercer en el nombre de los países plenipotencialmente y pleniнаturalmente. Y este hombre de John Locke fue alguien que intentó estar a la altura, y siendo médico también, John Locke intentó estar a la altura de los temas gubernamentales, como dirían algunos estatistas, estatales, públicos. Algunos principios teóricos se hallan en la obra filosófica fundamental de este hombre que hizo el ensayo sobre el entendimiento humano. Muchos de ellos fallecieron no sabiendo de que había diferentes tipos de especies. Querían llegar a un entendimiento entre los seres humanos, pero no encontraban un punto de partida mutuo donde se harían sociedad la familia y el pueblo. Y él hizo un ensayo fundamental sobre el entendimiento humano. Locke, cuya filosofía era un utilitarismo psicologista y moderado, atacó la teoría del estado de Hobbes, individualista y absolutista, a la que contrapuso su concepción de la sociedad como una realidad primaria. Algunos creen que el tiempo de inmadurez se prolonga en las sociedades y parecería como que siempre tienen entre 13 y 17 años. Se ha podido comprobar que Occidente ataca, deja adentro la edad inmadura y avanza en la biología en el estado más puro que tienen los seres humanos en el recuerdo. Hay algunos que tienen muy loables recuerdos en la primaria, otros en la secundaria, otros en la universidad. Lo que hacen los individualistas tecnológicos atómicos es un bloqueo para poder permanecer siendo India y los países subyacentes, entendiendo que por estas latitudes, para poder emigrar a otros países loablemente, ya es casi absoluto el concepto.
hay que poder llegar a ser independiente. Hay que demostrar que uno es un hombre independiente, una mujer independiente, que es el principio de la sociedad civil democrática. Él atacó directamente a los jóvenes. Él creyó que eran el centro de la joda y el problema. De letras joda de India en hebreo. Y atacó el individualismo, que son letras de los campos de concentración. Pocos pudieron haber captado, o algunos, esa voz reacia del Lucifer dentro del boletero que dice una butaca al lado de alguien o no, y un viento reacio, semisexualizado, que invita al deseo de estar al lado de una butaca de una, para ver si uno tiene suerte de sexualidad ilegal en el viaje. Lo que atacó el individualismo. El individualismo no es la independencia ni el hombre y la mujer independiente, inclusive los hijos ya mayor de edad. El gobierno es responsable ante el pueblo. Su poder está limitado por la ley moral y los principios constitucionales desarrollados históricamente, decía él. El estado natural debe ser humano, no el de la guerra de Jobes, de todos contra todos, sino que es de paz y ayuda mutua. Hasta el día de la fecha, bancos que quiebran, proponiendo hijas, proponiendo conocidas, diciendo: si migrás a República de California, no nos cierra Johanna, no nos cierra Taylor, no nos cierra. De ahí van eligiendo ellos, van proponiendo. El hombre independiente debe estar seguro de qué elige, cómo elige, para qué elige. Paz y ayuda mutua. No fue bueno la experiencia de la joda de jóvenes. Asumieron al poder, pero quedan los escritos que a lo largo de la historia no fue productivo ni para Gran Bretaña ni para United States of America. La paz y la ayuda mutua como el centro de vida diaria en lo que corresponde al gobierno de las fronteras, decía él. La moral es que hace a la ley y no al revés. Tiempos donde hemos creído que la ley era la moral, y cuando uno llegaba a la moral estaban con la ley, y la ley había transado con los macumbas de la moral. No hubo ley. Renace la ley, empieza a ser la ley, se revisa la ley, pero no hubo ley por estas latitudes. No hubo ley en América. Murieron quienes fueron nacidos por bancos de esperma y dejaron bibliotecas maravillosas que el Padre reveló junto a los ángeles que le sirven. Solamente para pocos es que pueden tener acceso al cumplimiento de la ley, al revisamiento de la ley y al cumplimiento de la ley. Y ese cumplimiento es una defensa que tiene que ver con la moral que hace a la ley. La ley no hace a la moral. En el contexto del pensamiento teocrático, el Padre es el origen de la ley, pero ninguno llegó a la moral del Padre. Y ninguno que quiera llegar a ser como el Padre podría llegar a ser ley. En el posterior desarrollo de sus teorías, Locke se aproximó de nuevo al individualismo y dijo: en el centro se coloca la propiedad privada. Él creyó que la teoría del individualismo
no tenía argumento en sí. Solamente en el pensamiento independiente es que es posible que la propiedad privada sea respetada. Muchísimos años donde todo el continente ha hecho estragos en lo que respecta al caso Magdalena 867. Satanás sigue apareciendo, personificándose como demonio en las esquinas, susurrando y nombrando el fondo de Magdalena 867. Las letras Magdalena han hecho muchísimo daño a toda América y quieren estar allí. Quieren imaginarse a Pablo durmiendo allí. Quieren imaginarse a mi papá comiendo el mismo puchero de mi abuela. Quieren seguir estando en la vida del individualismo para hacer y destruir a los usuarios. Y saben que primero hay que llegar a ser independiente. Saben que primero hay que dejarlos no pasar, ni siquiera intentar ya quedarse. Lockheed John había previsto, había sentido esto allí en Gran Bretaña. Dejaron muchísimas marcas por esas latitudes. El pensamiento fue precursor de la teoría del valor del trabajo, el del cuidado de la propiedad privada, la independencia de la propiedad privada. El hombre tiene un derecho natural a la vida, a la libertad y la propiedad, y sólo se permitirán limitaciones a ese derecho en aquellos que sirva para proteger los mismos derechos a otros individuos. Preguntas de examen. Aspirantes a derecho. Vida, libertad y propiedad. No podemos tener ciudadanos ni civiles que están incómodos, que sienten terror de perder la casa, que han nacido humanos, pero tienen el terror de saber de que en cualquier momento podrían perder el hogar, principalmente por las estrategias de los bancos. Vida, libertad y propiedad. El centro del civismo, el centro del ciudadano, mental y social, son el fundamento de la existencia. Una revolución solo disuelve un gobierno, pero no a la sociedad. No estaba del lado de la revolución. El gobierno debe basarse en el consentimiento de los gobernados. Su deber más elevado tiene que ser la protección de la propiedad privada. Qué interesante. Son varios los autores English que desde allí advertían de que el problema que tenían era la pérdida de la posibilidad de mantener las casas propias. Él dijo que el deber más elevado que tiene un civil y los gobiernos deben apoyar es la protección de la propiedad privada. La voluntad de la sociedad se expresa por la decisión de las mayorías. Decía él, Locke era partidario de la autoridad tanto legislativa como ejecutiva. Él decía que la autoridad legislativa no debe ser arbitraria, que no debía entregar sus derechos a nadie y no debe gobernar por decretos. La autoridad ejecutiva, decía él, es limitada y depende del poder legislativo, de letras de Moisés. Moisés, el primer y gran legislador, en el pensamiento de Locke y en el pensamiento de los presidentes que gobiernan cada uno de los países en el mundo. El poder legislativo es un apoyo donde cuando el poder ejecutivo no entiende qué es lo que sucede en ciertos casos específicos, es el poder legislativo que en el día estuvo estudiando, analizando, revisando, entendiendo y ayuda al poder ejecutivo a ejecutar lo que hay que ejecutar a nivel procedimental. Ya lo había dicho John Locke. Cuando el gobierno no cumple con sus deberes, puede ser cambiado.
En tal caso, como también el de la tiranía, que el pueblo tiene el derecho a la resistencia. La violencia de por sí no conforma ningún poder legítimo. Guerrean, imponen la guerra y dejan en los sistemas informáticos un nivel de guerra sin igual. Solamente los entendidos, los que comprenden, los íntegros en los poderes en los poderes legislativos, es que pueden llegar a entender el caso específico Pablo Sebastián Brachetti, no lunático. Él decía, hay guerras justas e injustas. Un mero atacante no se adjudica ningún derecho, y aún el vencedor en una guerra justa no debe atentar contra la libertad y la propiedad del vencido. América no asumen de que lucharon del lado de Occidente. Fueron secretarios y se los ha encontrado traición, tanto poderes ejecutivos, legislativos como fuerzas armadas. Y deciden el negacionismo y se tornan en atacantes. Y la guerra justa se ensucia. Y la propiedad del vencido y del vencedor se ven aprietos. Y vuelven nuevamente a Asia, sobre América. ¿Te das cuenta, Brachetti? Son acefálicos. ¿Te das cuenta, Brachetti? Tienen miedo. ¿Te das cuenta, Brachetti? Perdieron el sistema digital. ¿Te das cuenta, Brachetti? Nunca nacieron, nunca fueron de acá. Insto a todos los que hacen gobierno financiero, como hace más de 300 videos, reflexionar en estas palabras. Los estudiantes de Derecho no van a gobernar cobardes. Se les está pidiendo ya no fútbol, sino que se les está pidiendo que hagan kickboxer y otros deportes que tienen que ver con un cuerpo a cuerpo definido, para que no haya duda alguna de quiénes son quienes mandan en la tierra por ley, por gracia y por cuerpo humano. El tema fundamental de las teorías de Locke es la protección de la libertad individual contra la opresión. Él fue el primer heraldo moderno de los derechos humanos elementales e inalienables y del derecho a defenderlos. Él representó el liberalismo moderado y aristocrático del partido de Whig en su tiempo, muy posiblemente inspirado por el supuesto teólogo Tomás de Aquino. Grande fue la influencia de Locke en la Revolución Norteamericana, inclusive en la Revolución Francesa, así como también en los otros pensadores del liberalismo burgués. Es interesante que Locke en 1669, por encargo del Lord Salisbury, un propietario privado de la antigua colonia inglesa en Carolina, en Norteamérica, proyectó una constitución totalmente feudal para esa colonia, que tiempo después, en vista de la resistencia de algunos colonos ingleses, tuvo que ser abolida. Ojalá que puedan revisar cuáles fueron los principios de Locke de John en 1669. Y si los extraterrestres abolieron principios muy fundamentales como la ley, la propiedad, la vida, el rol legislativo y ejecutivo, el poder de resistencia hacia la tiranía, la guerra justa, injusta y el equilibrio de poderes en materia de ganador de las guerras, todos principios fundamentales que hacen al hombre gubernamental. Ojalá que la colonia de 1669 pueda llegar nuevamente a
revalorizar aquella Constitución, y de esa manera aquellos que estudian Derecho, Sociología y también Teología puedan en estas horas seguir reflexionando para poder prepararse y servir a los países, a los sistemas y sobre todas las cosas al continente.